Dios la bendiga. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Si me permite, quiero hacerle una pregunta para leer 2 versos de la Biblia. En Génesis 49, versículo 10. Sí, hermana, puede leer. Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y también quiero leer Éxodo 32. Porque este verso aquí, cuando dice, es el Génesis 49, verso 2. Verso 10. El Señor Jacob está profetizándole a todos sus hijos. Y en el verso 10 dice, le está dando la profecía a la tribu de Judá. Y dice, no será quitado el cetro de Judá. De la tribu de Judá, ¿ustedes recuerdan quién salió como rey? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como rey vino de la tribu de Judá. Y por eso Jacob aquí en su profecía dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, que es lo mismo que el cetro, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Es decir, ese título y esa promesa que Dios le hacía a la tribu de Judá, que de él saldría el Salvador, el Rey, eso no iba a ser quitado jamás. Esa bendición de esa elección que el Señor hizo de la tribu de Judá, nadie la iba a quitar hasta que viniera el Señor Jesucristo. Silo es una palabra, es una figura. Es una figura donde significa hasta que venga el Salvador, hasta que venga el Mesías. Después de que venga el Mesías, el Salvador, y tome posesión, entonces ya se acaba la gloria, seguramente se va a acabar la gloria de la tribu de Judá, porque ese rey que viene a transformar, a cambiar, a formar un nuevo pueblo, a formar su iglesia, y por lo tanto pues ya queda esta tribu ya. Ahí hizo ya su oficio, ya cumplió con ese desempeño que Dios le había puesto para hacer. Termina con eso porque el Señor Jesús ya vino a cambiar y vino a que todas las cosas fueran diferentes. Entonces, por eso ya de la tribu de Judá, y no solamente la tribu de Judá, sino el pueblo de Israel, ya dejó de ser el pueblo predilecto, exclusivo, singular para Dios, porque ya el Señor Jesús al venir, Él retomó el poderío y Él comenzó a reinar y a formar su iglesia y a formar. Entonces Él mismo dijo, el fin de la ley es Cristo. Los profetas profetizaron hasta Juan, el Señor Jesús decía. Y luego ya termina todo lo de la ley de Moisés. Así que se cumplió esta profecía que Jacob le da a la tribu de Judá. Y por eso está diciendo, dice, hasta que venga Silo, es el Mesías, el prometido. Y a él, a ese Silo, se congregarán los pueblos. O él formando su iglesia, pues se van a congregar todos los pueblos. Es decir, la gente que se va a convertir al evangelio del Señor, se van a convertir a la iglesia del Señor Jesucristo. Es seguir a ese pastor divino, verdadero. Ahora seguimos en Éxodo, dice. Sí, hermana, Éxodo 32, capítulo 32, versículo 7. Sí, hermana, puede leer. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y vemos que Moisés ora al Señor y le dice que se acuerde de Abraham, de Isaac y de Israel en el versículo 13. Y en el versículo
14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mi pregunta es, expandiendo en lo que la hermana nos acabó de explicar sobre el versículo en Génesis, que esa profecía habla de que el Señor Jesucristo vendría de la tribu de Judá. Entonces quisiera saber qué enseñanza Dios nos da en este verso, porque Él le dijo a Moisés que dejara que los consumiera a todos y que de Moisés haría una nación grande, y Moisés venía de la tribu de Leví. Entonces yo quisiera saber, digamos, si el Señor sí había determinado acabar con el pueblo y no cumplir esa promesa que hizo en Génesis, o nos está queriendo, o les estaba probando a Moisés, o qué enseñanza nos quiere dejar Dios con esto. Bueno, el Señor en ese momento tuvo ira y quiso acabar con esas personas. Pero como no tiene nada que ver que Moisés haya llegado de la tribu de Leví, pues Moisés no se iba a poner a engendrar toda esa gente. Era un decir, cuando Dios le dice a Moisés, yo de ti formaré una gran nación. No estaba hablando de que él se iba a poner a engendrar un montón de hijos ahí para que viniera la familia, la raza, la sangre, no. Sino que de él iba a estar formando una nación. Seguramente Dios le dice eso a Moisés. Yo voy a acabar con esta gente. Yo los saqué de Egipto. Y Moisés era testigo de todo lo que Dios le había prometido acerca de ese pueblo que sacó de Egipto. Y también la lucha que ellos tuvieron, que hubo las plagas y que el faraón no quería que el pueblo saliera, quería seguir teniéndolos como esclavos. Y las otras naciones, muchos reyes de en otros lugares se enteraron del asunto, de lo que les estaba aconteciendo al pueblo de Israel. Oían decir que el pueblo de Israel era el exclusivo, era el único, que era el único que Dios miraba y que Dios no tenía en poco a los demás. Toda esta fama fue difundida en todos esos lugares, pueblos, ciudades. Por eso entonces cuando Dios se enoja porque el Señor está allá en el monte Sinaí con Moisés, y él ve que la gente está, el pueblo ahí adorando un ídolo que hicieron el becerro de oro y empezaron a adorarlo. Entonces el Señor se enoja con el pueblo y por eso le dice a Moisés, yo los voy a destruir a todos. Y mi promesa que yo hice, pues la voy a cumplir contigo. Así que de ti yo voy a sacar un pueblo para que siga el pueblo, para que siga la promesa. Ahí el Señor no estaba mirando si era de la tribu de Leví o de Judá o de quién, sino simplemente formar un pueblo de la fe y del corazón de Moisés, que confiaba y amaba a Dios, creía y le obedecía, o era el profeta escogido que el Señor tenía en ese tiempo. Entonces Moisés, pues en la misericordia pues de él también como humano, en su misericordia le clamó al Señor que no los acabara, que no acabara con ese pueblo, porque ¿qué diría la gente? ¿Qué dirán las otras naciones? ¿Qué dirá, por ejemplo, el faraón allá en Egipto? Van a decir que yo los saqué a este pueblo para que murieran en el desierto, para que perecieran. ¿Qué dirá la gente? Que este pueblo de Israel era un pueblo que Dios bendecía y que solamente era el único y que Dios les iba a dar todo, y ahora que entonces se van a morir todos, tú los vas a exterminar, Señor, le decía Moisés, hablándole como un humano a nuestro Dios, ¿no? Era eso, hablándole como si el Señor fuera un ser humano también. Estaba ahí Moisés hablándole a él de tú a tú. Ay, Señor, ¿qué dirán? Se van a burlar, van a criticar, van a decir, sí ve que ese Dios no era tan poderoso, que no cuidó ni guardó al pueblo, mire que lo mató allí en el desierto, perecieron, se acabaron. Para eso lo sacaron, no sé qué. Bueno, todo eso fueron los argumentos de Moisés para tocar el corazón de Dios, para sensibilizar al Señor. Él acudió a esos recursos humanos.
Y Dios pues le dijo, está bien, escucho tu oración y ya no les voy a quitar la vida. Van a seguir, sigan, pero yo los voy a castigar, eso sí, el castigo no va a fallar. Y así sucedió, porque más adelante hubo castigo para todos esos que se rebelaron y los que hicieron la idolatría, y ellos, y al fin y al cabo murieron en el desierto. Ellos murieron en el desierto, porque aquí en la historia cuenta que cuando llegaron a Canaán, solamente el pueblo nuevo, la juventud, fueron los que llegaron. Los antiguos todos perecieron. Aquellos que habían sido rebeldes de todas maneras murieron. Eso fue lo que aconteció. Pero eso a nosotros nos da como un ejemplo y nos da como la herramienta para que hoy nosotros también vamos a sensibilizar el corazón del Señor de cuando necesitamos algo, cuando sucede algo. Entonces le decimos al Señor, mira las promesas, mira lo que hemos testificado, que tú eres poder, que tú nos das la felicidad, que tú nos das la paz, que tú nos sanas. Y entonces ahora mire aquí, esta persona aquí, mi familiar, está enfermo después de tanto tiempo estar en la iglesia buscando tu rostro, quizá profetizando, y ahora está aquí en un postrado en una cama. Señor, ¿qué dirá la gente? Que ese Dios que tenemos en nuestra iglesia, el que pregonamos tanto, pues no está haciendo y cumpliendo las cosas. ¿Qué dirá la gente, Señor? Porque la gente se ha enterado que tú bendices, que tú das la felicidad y la paz, que tú sanas, ¿no? Todos esos son argumentos que nosotros también aprendemos para decirle al Señor en un momento de tribulación, en un momento de dificultad. Y que la persona, entonces el médico le dice, no, es que ya se va a morir de esa enfermedad. Ya no le quedan sino 2 días, 3 días. Y esta persona tenía algunas promesas que Dios le había hecho. Entonces, decir, Señor, y las promesas que me hiciste de esto y aquello y lo otro, entonces, ¿dónde quedan esas promesas? Si ya aquí el médico está diciendo que ya en 3 días viene la muerte. De esa manera nosotros, con sabiduría, sí, porque tenemos que hacerlo todo con reverencia, con sabiduría y con mucho respeto. Pero sí ser sabios también para sensibilizar a nuestro Dios, saber orar, saberle hablar a Dios, saber pedir, porque hasta los apóstoles por aquí le enseñaban a los creyentes, ustedes oran y no reciben porque no saben pedir, piden y no saben pedir y por eso no reciben la bendición. Entonces a eso se refiere, sabiduría ante todo cuando nos presentamos al Señor para orar y así que Dios nos escuche. Y que Dios no vea en nosotros que somos unos inmaduros o que somos unos niños caprichosos, necios, sin sabiduría, no. Que el Señor vea que realmente lo que sale de nuestra boca sea del corazón y que podamos convencer al Señor. Moisés convenció al Señor en la oración y Dios lo escuchó.